Entonces, vamos a comenzar con los medicamentos antibacterianos. Por eso es que no se puede Que comer se en ríen la clase. sangre, pero la comida no. ¿Se la pusieron a hacer? Sí, esta mañana hicieron así. Bueno, comencemos con los medicamentos antibacterianos que pues son medicamentos, como el nombre me lo indica, son medicamentos que se emplean para el manejo de las bacterias, para combatir las bacterias. Tenemos 5 grupos en estos medicamentos antibacterianos. El nombre del grupo me está diciendo el mecanismo de acción, es la gran ventaja. Entonces, hablemos primero de los inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Perdón. Aquí tenemos las sulfonamidas. Dentro de las sulfonamidas, quizás el más usado es el trimetoprim sulfametoxazol. Digamos que los medicamentos también se dividen en bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas matan la bacteria y los bacteriostáticos no matan la bacteria, sino que impiden que la bacteria se reproduzca, igual que en los fungicidas, fungistáticos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el los medicamentos, pues hay unos medicamentos que ustedes van a ver, ahorita medio les menciono, que se usan para de amplio espectro y de espectro reducido. ¿Qué significa eso de espectro reducido o de amplio espectro? Los de amplio espectro quiere decir que matan muchas bacterias y los de espectro reducido que no matan sino a unas bacterias como muy específicamente, ¿sí? Nosotros digamos que estos medicamentos, las sulfonamidas, las usamos más para el manejo, por ejemplo, de afecciones gastrointestinales, esas desinterías a medianas, para gastroenteritis, intoxicaciones alimentarias. Este grupo de medicamentos es bueno, pero más el trimetoprim sulfametoxazol, y lo mismo para infección del tracto urinario. Entonces acá tenemos dentro de las sulfonamidas, tenemos el trimetoprim sulfametoxazol, tenemos el sulfisoxazol, la sulfadiazina y la pirimetamina. Digamos que combina los otros dos, ¿no? Es una combinación de trimetoprim más sulfametoxazol. Es muy bueno, es un medicamento de amplio espectro, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Dijimos que era inhibir la síntesis de ácido fólico. ¿Para qué necesita la bacteria el ácido fólico? Para poder entender entonces cuál es el mecanismo de acción. La bacteria necesita el ácido fólico para poder principalmente elaborar los ácidos nucleicos, adenina, guanina, citosina, timina, que son las bases nitrogenadas que cuando están en el momento de replicación de la bacteria, ¿se acuerda el RNA transportador que era la función? Como que le tomaba una foto a la secuencia de bases nitrogenadas y ese RNA transportador iba a un almacén que se llama ribosoma y pedía, necesito tantas moléculas de adenina, tantas moléculas de guanina, y el ribosoma las fabricaba. Aquí lo que hace el medicamento es bloquear, impedir que el ribosoma me forme esas bases nitrogenadas, de tal manera que cuando llega el RNA transportador a pedir las bases nitrogenadas no hay. Entonces no se puede replicar la bacteria, así sea que la DNA girasa haya estimulado la replicación de los filamentos de cromatina, pero listo, se replicaron los filamentos de cromatina, pero si no hay proteínas para ensamblar esos dos filamentos de cromatina, los dos filamentos de cromatina siguen filamentos, no se van a formar la doble cadena helicoidal. Entonces esa es la manera como actúa el medicamento. Bueno, este es bactericida, ¿sí? Bueno, ese grupito es pequeño. No, sí, en serio. Ustedes verán que las penicilinas y los inhibidores de la síntesis de proteínas 2, ahí sí empieza Cristo a padecer. Bueno, esta es la síntesis de proteínas 1, sí.
Ah, no. Bueno, tenemos otro grupo que son los inhibidores de la síntesis de DNA. ¿Sí? Son los inhibidores de la síntesis de DNA o inhibidores de la DNA girasa. Recuerden que la DNA girasa es la enzima que le dice al DNA del microorganismo, llámese un virus, un hongo, una bacteria, bueno, a replicarse. Entonces, ahí es cuando llega el RNA transportador, le toma la foto a las bases nitrogenadas, él se va a pedir los ácidos nucleicos y la DNA girasa desdobla, ¿sí? Desdobla la cadena helicoidal y se me forman dos filamentos de cromatina. Cada filamento de cromatina da origen a un nuevo filamento de cromatina, ¿sí? Después se unen los dos filamentos de cromatina madre y como ellos ya tienen integrados los ácidos nucleicos, se vuelve a restablecer el DNA de la bacteria, pero los dos filamentos de cromatina hijos solamente en ese momento son filamentos de cromatina, no tienen las bases nitrogenadas y como les decía ahorita, es la función del RNA transportador traer esas bases nitrogenadas, unir los dos filamentos de cromatina y empezar a pegar las bases nitrogenadas de acuerdo a la foto, por así decirlo, que él tomó, de acuerdo a la secuencia de aminoácidos que tiene el DNA madre. Entonces lo que hace es esto: si no hay DNA girasa, pues no se puede desdoblar, ¿sí? No se puede iniciar el proceso de replicación, no se puede desdoblar la doble cadena helicoidal, no puede formar filamentos de cromatina hijos, etc. Aquí tenemos las fluoroquinolonas, que ustedes los conocen, los van a conocer inmediatamente porque los han escuchado, de repente los hemos usado. También se usan mucho para infecciones del tracto gastrointestinal, para infecciones del tracto urinario, para infecciones de las vías respiratorias altas, las otitis, las amigdalitis, son muy buenas, ¿verdad? Lo conocen ustedes, ¿cierto? La norfloxacina, la ciprofloxacina. Quizás los dos más usados son estos, ¿no? La cipro y la norfloxacina, pero también usamos mucho la perfluoroxacina, la levoxacina, ofloxacina, fleroxacina, levofloxacina, moxifloxacina. Aquí faltan más, ¿no? Estos son como los más representativos, ¿correcto? Recomendaciones con este grupo de medicamentos: no se deben administrar en adolescentes y mucho menos en niños. ¿Por qué? Porque él me cierra los cartílagos epifisiarios. Y recuerden que los niños no han empezado todavía el proceso de crecimiento, el adolescente está en proceso de crecimiento. Entonces, si se cierra por el medicamento los cartílagos epifisiarios, pues el paciente va a tener baja talla, ¿sí? No van a crecer mucho, ¿verdad? Por eso no se deben administrar en menores de edad. Bueno, hágame un favor, yo ya le subí las clases, pero hubo una clase que no me la dejó subir porque es muy grande y creo que son los antihelmínticos. Entonces, para que ustedes vienen mañana, ¿cierto? Sí. Si de pronto tú como llegas tempranito a llevarle el café y el desayuno, profe Douglas, entonces tráete una USB para pasarte la clase para que la compartan. Si tienen WhatsApp, para que la compartan por WhatsApp. Listo, profe. Creo que son los antihelmínticos que no me dejó subirla porque decía que era muy pesada. Y como tiene tantas imágenes, ¿te acuerdas el coco ese de los gusanos y todo eso? Dijo que no iba a volver a comer pastas. La comida favorita de Leandro. No, pues ni que quedara mucho. ¿Lo regaste? ¿Pero harto? Todos los días. No quiero mirar. Tan bobita. Bueno, ahora pasemos a un tercer grupo, que son los inhibidores de la síntesis de proteína. Este grupo lo vamos a dividir en dos. Está el grupo de los inhibidores de la síntesis de proteína, los aminoglucósidos, y están los otros. ¿Por qué si son de la misma familia, por qué no están pegados? ¿Sí? Porque estos son más tóxicos.
que los otros, ¿sí? Esos aminoglucósidos son nefrotóxicos, ototóxicos, hepatotóxicos. Entonces, este grupo de medicamentos hay que manejarlo con mucho cuidado. No son medicamentos de primera línea de elección, ¿sí? ¿Por qué? Por esos efectos secundarios que tiene. Entonces, hombre, a menos de que el paciente, por ejemplo, tenga una resistencia bacteriana, o sea, ya se le ha dado otros antibióticos y el paciente nada que mejora, entonces ya toca con esto, riesgo-beneficio. O de repente, porque la bacteria que el paciente tenga sea una bacteria así como de las raras, por así decirlo, entonces se debe utilizar este grupo de fármacos, pero en primera línea no se utilizan esos medicamentos, ¿sí? Bueno, el mecanismo de estos dos grandes familias, en términos generales, se van a unir a los sitios del ribosoma donde se producen las proteínas, ácidos nucleicos, y no solamente los ácidos nucleicos, sino las proteínas que le dan la integridad a la membrana celular de la bacteria, ¿sí? Es como, por así decirlo, es el todo de la bacteria, donde ellos, en la subunidad ribosomal, es donde están las proteínas que le dan la integralidad a la membrana celular de la bacteria, que le dan la energía, que le dan la nutrición a la bacteria, que es donde se produce la DNA girasa para que la bacteria se pueda reproducir. Entonces, hay dos sitios específicos que es donde más se producen las proteínas que le van a dar la integralidad a la membrana celular de la bacteria, y se llaman la subunidad ribosomal 30S y la 50S. Entonces, estos dos grupos de medicamentos actúan ahí, dentro del ribosoma, pero me bloquean la subunidad ribosomal 30S o la 50S. Entonces, ahí no se van a producir ciertas proteínas, dependiendo en cuál de las dos ataque, no se van a producir proteínas muy importantes que necesita la bacteria para poder vivir, para poder mantener esa integralidad, la que, por decir un ejemplo, la que le da la forma a la bacteria, la que le da la resistencia a la bacteria. Muy bien. Entonces, ¿qué otra particularidad tienen este grupo? Como son tan tóxicos y son tan potentes, estos medicamentos se emplean es por vía parenteral, no hay por vía oral, ¿sí? Sino por vía parenteral. Entonces tenemos la estreptomicina, gentamicina, amicacina, metilmicina, kanamicina, neomicina, espectinomicina, tobramicina, todos ellos son muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, tobramicina para vía respiratoria es muy buena. La estreptomicina se usa en tuberculosis, ¿sí? ¿Verdad? Pero si yo tengo un paciente con una neumonía, no voy a utilizar esto. ¿Por qué? Porque tengo otros medicamentos, también pueden ser por vía oral o por vía parenteral, pero que no le van a hacer daño tanto al paciente, ¿verdad? Gentamicina hay que tener mucho cuidado y eso lo van a tener ustedes en cuenta. Por ejemplo, cuando el paciente venga para un medio de contraste, para alguna imagen contrastada, ustedes le van a pedir albúmina y creatinina. Y si ese paciente viene con el albúmina y la creatinina porque ha estado tomando gentamicina anteriormente, o una de dos, o le cuadran la dosis del medio de contraste, ustedes le van a preguntar a ese paciente qué medicamentos ha tomado recientemente. Entonces, si el paciente le sale con alguno de estos medicamentos que son nefrotóxicos, entonces, o una de dos, dependiendo del tiempo que el paciente duró tomando el medicamento, le pueden decir al paciente, bueno, entonces le aplazamos el examen, venga dentro de 15 días, 20 días, a ver si el medicamento ya se ha eliminado completamente y de pronto mejoró la función renal del paciente. O la otra es que le hacen el estudio, pero le tienen que cuadrar la dosis del radiofármaco o la dosis del medio de contraste con los niveles de creatinina que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son muy nefrotóxicos, ¿correcto? Bueno, miren las bacterias endocarditis bacteriana, son bacterias comunes, ¿no? Pero yo no voy, por ejemplo, una gastroenteritis, Escherichia coli.
¿Se acuerdan la enfermedad de Hamburger? El semestre pasado, la Escherichia coli. Sí. Yo no voy a manejarle a un paciente una Escherichia coli pudiendo manejársela con una, por ejemplo, un trimetropin sulfametoxazol, se lo puedo manejar perfectamente sin joderle el riñón a ese paciente y le voy a utilizar esto, a menos de que de repente el paciente esté comprobado que tenga una resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces ahí sí ya me toca utilizar estos, ¿verdad? Voy a la fija y no voy generando mayor resistencia bacteriana. Lo mismo una infección de vías urinarias, ¿sí? Yo lo manejo con un trimetropin o con un inhibidor de la síntesis de DNA, alguna fluoroquinolona, una ciprofloxacina, una norfloxacina, una de esos guarapos, ¿cierto? Bueno. Miren, toxicidad vestibular y coclear, ototoxicidad. ¿Sí? Sordera, hipoacusia, pues tanto como sordera no, pero sí una hipoacusia. Y el problema es que la parte renal, mire, hepatotóxico y nefrotóxico, esta sí es rápido, esto sí es rápido. De que el paciente en 15 días con tratamiento continuo ya se le friega la función renal, lo que les explicaba ahorita. Si el paciente llega, no, es que terminé tratamiento, me hice el examen, por decir un ejemplo, la semana pasada, me hice la creatinina y la semana pasada todavía estaba tomando este medicamento o acababa de terminar el tratamiento, es lo que le explicaba. Bueno, esperemos a ver si la función renal se le mejora, esperemos 15 días y le volvemos a hacer a ver si el medio de contraste se lo puedo pasar a la dosis estándar o no, o usted, ahí sí ya, digamos, criterio de ustedes, pueden asesorarse del radiólogo y le comentan al radiólogo, ustedes mismos están en todo el derecho de decirle al paciente y tiene la justificación. ¿Por qué? No, mire, es que usted estaba tomando, cuando se tomó el examen, o recién que se tomó un medicamento que él friega el riñón y mire, le salió un problemita en el riñón, esperemos a ver si es temporal por el medicamento, esperemos unos 15 días, a ver, y vuelve y se toma la creatinina. O si no, camine, venga, le hago el examen, pero me toca cuadrarle la creatinina, la dosis del medio de contraste con base en los resultados de creatinina de ese paciente. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de medio de contraste que yo le administre al paciente va a salir, ¿qué? Menor que la dosis estándar. Entonces, ¿qué puede suceder? Y ustedes lo van a saber perfectamente, que de pronto no se absorba bien el medio de contraste y no me dibuje bien la imagen o la lesión. Entonces queda como esa. Por lo general, ¿qué es lo que hacen? Así, por ejemplo, ustedes le dicen al paciente, no, toca repetirle, o sea, toca que se le cancela el examen y en 15 días vuelve y se toma el examen, dígale a su médico que le dé una nueva orden por eso. Ahora, que si usted no es que yo sufro de falla cardíaca, pues ahí sí ya no se va a mejorar falla renal, perdón. Yo sufro de falla renal, usted sabe que ya esa enfermedad es crónica. Entonces en 15 días ya esa función renal va a seguir igual de mala. Entonces ahí sí se le puede hacer, pero calculándole la dosis con base en los niveles de creatinina. ¿Correcto? Bueno. Pasemos al segundo grupo, que son, ojo, el segundo grupo, ellos también son hepatotóxicos, son nefrotóxicos y son ototóxicos, pero menos. O sea, el tratamiento para que le generen al paciente esos efectos secundarios tiene que ser un tratamiento que prolongado. 2, 3 meses el paciente tomándose el medicamento, ahí sí. Y segundo, que eso sí tiene la ventaja de que hay por vía oral. Los anteriores eran solamente por vía parenteral, ¿cierto? Bueno, el mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Inhibir la subunidad ribosomal. El anterior, se me olvidó decirle, era la subunidad ribosomal 30S. ¿Se acuerdan? O me bloquean la subunidad ribosomal 30S o la 50S. El anterior, o sea, los aminoglucósidos me bloquean la subunidad ribosomal 30S. Aquí está mezcladito. Tetraciclina, muy buen antibiótico, está como entre los más viejitos de los antibióticos, después de la penicilina, apareció la tetraciclina, tienen un amplio espectro, ahorita les muestro las bacterias.
Ellos se van a unir también a bloqueando la subunidad ribosomal 30S y ya me bloquean proteínas que son importantes para la parte de la replicación. La subunidad ribosomal 30S es la de los ácidos nucleicos, la 50S, proteínas para integralidad también. A ver, miren, las bacterias, por ejemplo, el micoplasma es un hongo, pero se maneja con antibióticos. Esa es la resistencia de ese hongo, que no le sirve ningún antimicótico. La clamidia, que es un hongo oportunista, ¿sí? Los micobacterium atípicos son los que dan las tuberculosis, no pulmonar, sino las tuberculosis extrapulmonar y las tuberculosis multidroga resistente. De hace que como unos 15 años apareció una nueva cepa de Mycobacterium tuberculosis, que es precisamente la cepa XDR, que es la cepa multidroga resistente. Y esta cepa le apareció en los pacientes de VIH, y muchos pacientes con VIH se murieron de tuberculosis. ¿Por qué? Porque no le podíamos manejar con el tratamiento convencional de tuberculosis, que era estreptomicina, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Sí? Esos 5 medicamentos, ¿no? Entonces, mucho paciente al principio se murió. Gracias a Dios aquí en América no sucedió eso, porque eso apareció fue en África. Se logró 2 cosas: descubrir rápido la cepa para descubrir medicamentos, y 2, se logró evitar la progresión de la cepa. Entonces la cepa prácticamente quedó confinada a África, ¿sí? Porque pues en Asia rapidito los chinitos y los japoneses y toda esa gente rapidito se dieron cuenta, antes de que llegaran casos allá a China, bueno, allá a Asia, ellos se dieron cuenta de la aparición de la cepa y empezaron a trabajarle a la cepa, y ellos fueron los que descubrieron los medicamentos y se los mandaron a África para evitar tanta mortalidad. Bueno, el resto de bacterias son como normalitas, entre comillas. Bueno, otro medicamento, el cloranfenicol, muy buen medicamento, muy buen antibiótico. Digamos que no se usa, ahorita van a ver las bacterias, porque el cloranfenicol por lo general se usa para enfermedades crónicas, o sea, infecciones muy graves, muy severas, en donde de repente se necesitan varios meses de tratamiento para el paciente. Entonces ahí sí le podría estar generando ototoxicidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, ¿sí? Bueno, él lo que hace es bloquear la subunidad ribosomal 50S. Fíjese que ya no es la 30S, sino la 50S, ¿sí? Mire las bacterias, muchísimas bacterias, son buenos estos medicamentos. El Haemophilus influenza de la meningitis, ¿sí? La Neisseria meningitidis, otro tipo de meningitis o de bacteria. Bueno, la Neisseria gonorrea para la enfermedad de transmisión sexual. Mire, gérmenes anaerobios. Estos son los más difíciles de erradicar, estos gérmenes, todos los gérmenes que sean anaerobios, incluyendo esto, el Clostridium. El Clostridium es una bacteria, se llama Clostridium perfringens, es la bacteria encargada de dar la gangrena, que los pacientes terminan en amputaciones y todo. Imagínense, pues, qué guerra que es el medicamento, ¿cierto? Bacilos gram negativos, cocos gram positivos, el estreptococo pneumoniae, pues para una neumonía buena. Miren que es amplio espectro, le apunta muchas bacterias, o sea, es una variedad grande de bacterias a las cuales son sensibles al cloranfenicol. Tercer grupo, los macrólidos. También, igual que el cloranfenicol, los macrólidos actúan bloqueando la subunidad ribosomal 50S, la subunidad ribosomal 50S. Acá tenemos la claritromicina, eritromicina, acitromicina, telitromicina. Son muy buenos medicamentos, se usan mucho para infecciones de tracto respiratorio, alto y bajo. Este grupo de medicamentos, los macrólidos,
los podemos usar en aquellos casos en que el paciente sea alérgico a la penicilina. ¿Sí? Entonces lo podemos utilizar. De ese es quizás el que más usamos, la eritromicina. ¿Sí? Pero podemos usarlo cualquiera, ¿verdad? La eritromicina. Bueno. Miren los gérmenes que le pega los macrólidos. Neumonías, estreptococopiógenes, neumonía, celulitis, erisipela, piel, cualquier proceso infeccioso a nivel de piel, la celulitis, la erisipela, los forúnculos, ¿sí? El Clostridium perfringens, gangrena, ¿cierto? El Corynebacterium diphtheriae, para la difteria, que por allá en su época fue muy famosa la difteria, que inclusive se llevó mucha gente, ¿no? Haemophilus influenza, meningitis, la Bordetella pertussis, problemas respiratorios, problemas intestinales, ¿sí? Entonces fíjense que a amplio espectro, es muy bueno. Ustedes se imaginan, hace muchos años yo alcancé a manejar uno que otro pacientico, recién me gradué, y cuando estaba haciendo el internado y el rural, ¿ustedes se imaginan manejar una meningitis con pastillas? Y lo manejábamos en nuestra época, la meningitis con pastillas. Y no se morían los pacientes. Vaya uno hoy día a esa gracia y verá cómo termina uno modelando yo, allá en la picota o en la modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Por tanta resistencia bacteriana que hay hoy día. ¿Por qué? Por los subtratamientos. ¿Por qué? Usted va, con todo el debido respeto, o sea, hay alguien acá que tiene droguería, alguna cosa, usted va a una droguería, tengo gripa, y ahorita lo vamos a ver, le clavan una lincomicina con un diclofenaco. ¿Qué hace la lincomicina, que es un antibiótico frente a un virus? Nada. Y sí le está generando resistencia, es decir, le está generando nada bueno, todo es malo, le está haciendo generar resistencia bacteriana. Por eso es que hoy día tenemos que los laboratorios farmacéuticos felices, que haya resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ellos, crear nuevos antibióticos. Pero si ustedes se dan cuenta, los nuevos antibióticos que están apareciendo hoy día están generando muchos efectos secundarios. ¿Sí? Están generando muchos efectos secundarios. Ahorita les muestro un antibiótico que si usted no se lo toma 3 días seguiditos, le genera una colitis pseudomembranosa, una úlcera en el colon, cáncer o perforación, y adiós luz que te guarde el cielo. ¿Sí? Entonces, tenaz eso. Ustedes van, ¿qué? Bueno, ahorita les he hecho la historia. Bueno, la claritromicina, muy buena para problemas respiratorios, los niños o los adúlteros, con otitis, con sinusitis, la claritromicina es muy buena. Bueno, acitromicina también, problemas respiratorios, muy bueno. Lincosamidas, la que acabamos de hablarles ahorita, no sé si decir eso era, porque todavía la están sacando al mercado, ¿cierto? Pero ya yo me atrevería a decir que el 90% de la población tiene resistencia a la lincosamida, ¿sí? Y esta lincosamida, la que les decía yo ahorita, que es la que mezclan con diclofenaco, el dichoso matrimonio, cuando ustedes van con gripa, ¿sí? Debe tomar esa vaina. Nosotros nos inyectamos. La pregunta es, lo que les dije ahorita, la pregunta es, ¿qué hace un antibacteriano frente a un virus? Nada bueno. ¿Qué le está haciendo en ese matrimonio que le están aplicando? ¿Cuál es el medicamento que le está haciendo efecto? Pues el diclofenaco. La próxima vez que le dé gripa, solo aplique ese diclofenaco y es la misma vaina que si se hubiera aplicado el dichoso matrimonio. Lo que pasa es que como ustedes no saben qué hacer con la plata, pues la gastan aplicándose medicamentos innecesarios. Por eso es que se está generando tanta resistencia bacteriana. Mire, anteriormente, hace muchos años, hablemosle que unos 30 años hacia atrás, una blenorragia, o sea, una gonorrea, se manejaba con una sola dosis de esta, ¿sí? Y el paciente quedaba curado. Una sola dosis. Haga esa gracia hoy día para que vea, ¿sí?
termina uno en ADN, aparece en la primera plana uno del ADN, ¿cómo es el otro? Publimen. En cubo, sí, que ese es el reemplazo del espacio, ¿no? La verdad que el espacio, ¿ustedes conocieron el espacio? Sí. Era más amarillista, todo salía así la cabeza aplastada del tipo. Y se votó porque perdió fármaco. Y por detrás venía la parte bonita. Juan Sin Miedo se llamaba la última página. Una niña con unas frentes impresionantes. Y eso lo compraba todo el mundo en el espacio. Mire, en su época el espacio era el periódico más vendido, más que el Tiempo, más que el Espectador. ¿Por qué ahora sí? ¿Ah? Porque ahora sí. ¿Qué? Que lo vendían harto. ¿Qué qué? Que lo vendían harto. Sí, claro, es que era súper amarillista. Cuando usted iba pasando y veía esa imagen ahí con el tipo con la cabeza aplastada, ¿sí? Y uno dice, venga, le damos bien la noticia. Así eran, mire por internet y esas eran las fotos del espacio, ¿sí? ¿Cómo será que los dueños dijeron, no, ¿para qué seguimos con esta vaina si ya estamos picho de plata y cerraron el espacio? Y quedó el reemplazo Q, ¿sí? Entonces aparece uno, ya uno no puede hacer la gracia de manejar una blenorragia con esto, una sola dosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la Neisseria gonorrea hace gárgaras con esto. Utiliza la licosamida como desodorante. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la lindamicina y la lincomicina, sobre todo la lincomicina, era la que se usaba, el Lincolncin se llamaba el medicamento. Bueno, él se une a la subunidad ribosomal 50S, me bloquea pues, todas las proteínas de RNA transportador también y proteínas principalmente que le dan la integralidad a la membrana celular. Mire por ejemplo, estas bacterias son bacterias raras que producen enfermedades graves, mortales y que el tratamiento duraba meses. Vaya hoy día si podemos manejar lo que el Clostridio perfide, gangrena, ¿sí? Propionibacterium diphtheriae, problemas pulmonares impresionantes. Vaya uno, ningún médico que tenga 2 neuronas se atreve a manejar. O sea, yo creo que nadie utiliza la lincosamidas hoy día, de los médicos. Lo utilizarán en las droguerías para el matrimonio, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué ha tenido que la FDA castigar tanto y decir que no se venden medicamentos sin fórmula médica? Claro está que como estamos en Perratoncolombia, echa la norma, echa la trampa. ¿Usted cree que a mí como dueño no, vendedor de una droguería me importa si a usted le da una colitis pseudomembranosa o le da resistencia? Yo lo que necesito es que vender, yo lo que necesito es vender, ¿sí? Así yo sea el dueño o así sea el vendedor nada más. Yo lo que necesito es vender, no que no me echan. Entonces, que eso es lo que está pasando hoy día y por eso es que hay tanta resistencia. Es impresionante que hasta los niños, ya prácticamente hay niños que nacen con resistencia a medicamentos. Que esos niños recién naciditos que las gripitas se les convierten en bronquitis, lo empieza uno a manejar y con antibióticos suavecitos, porque para tirársele uno el colon a esos peladitos recién nacidos, entonces utiliza un antibiótico suave. Nada, ¿por qué? Porque ya los niños vienen con resistencia bacteriana. Profe, Señor. el virus sensitividad respiratorio, eso es, o sea, es como la acumulación de más virus o es uno solo. Es uno solo, simplemente que ha sido como mutaciones, ha aparecido como mutaciones de otros virus. ¿Sí? Bueno. Glicilciclina, esto es como de última generación. Dentro de este grupo grande, las glicilciclinas son como de última generación. Más o menos llevan como en el mercado 15, 20 añitos, más o menos. ¿Sí? Tenemos la tigeciclina, perdón, licomicina no, tigeciclina solamente, me olvidó borrar ese. Tigeciclina. La gran ventaja de este macrólido es que solamente es por vía parenteral. ¿Sí? Solamente es por vía parenteral, ¿no? Se une a la subunidad ribosomal 30S, ¿verdad? Las Osaxo también son recientes, tienen como 10 añitos en el mercado, son muy buenas. El único gran inconveniente de las Osaxo es costos, son muy costosas, ¿sí? Entonces,
digamos que yo digo que todos los medicamentos deberían ser bien costosos para que no se pongan a comprar y a tomar para una gripa antibiótica, ¿cierto? Son muy buenos, son muy potentes, también vienen en presentación solamente para enterar y de uso intrahospitalario, nada más. Él tiene la doble función, él me bloquea, por eso son tan potentes me bloquea la subunidad ribosomal 30S y la 50S, o sea, por el lado que se le mire, la bacteria no puede producir ninguna proteína, nada de proteína y digamos que se muere rápidamente. Los ketólidos también son de última generación, también tienen como en el 15, 20 años en el mercado. Bueno, ellos vienen por vía parenteral también, no son tan costosos como la Sosaxo, ¿sí? Pero más o menos. Él se une a la subunidad ribosomal 50S, me bloquea de esa manera la síntesis de proteínas. Las estectrogaminas son las más recientes, tienen en el mercado como unos 8 añitos nada más. Son súper buenas, son muy potentes, especialmente en patologías crónicas y que el paciente tenga comprobado resistencia bacteriana. Muy costosas. Este medicamento no está en el post del médico general, solamente la puede manejar el especialista a nivel intrahospitalario. Una sola ampolla puede costar alrededor de los 100.000 pesos, 80, 100.000 pesos. ¿Sí? Y estamos hablando que son enfermedades crónicas, entonces ya se podrán imaginar el costo del tratamiento, por eso no la maneja el médico general, ¿cierto? Tenemos la quinupristina y la dalfopristina, buenísimos. Digamos que inclusive ni siquiera los especialistas, cualquier especialista la puede manejar, solamente está autorizada, por ejemplo, para infectos, para infectología, está autorizado para internistas, está autorizado para cirujanos generales y neuros, nada más. De resto, así sea un ortopedista, no la puede manejar, ¿sí? Bueno, él se une a la subunidad ribosomal 50S. Y finalmente tenemos el grupo de las penicilinas. Este es el grupo más amplio que hay. Desafortunadamente es el grupo al cual hay mayor resistencia bacteriana. Hay dos grandes medicamentos en este grupo que son las penicilinas y las cefalosporinas. El mecanismo de acción de este es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí? No permiten la formación o la conformación de la tubulina, que les decía es como los huesos de nosotros, que son las estructuras, los microtúbulos. La tubulina me forma los microtúbulos y los microtúbulos son los encargados de darle la integridad a la membrana celular de la bacteria. Entonces, en la medida que este medicamento no deja que se formen los microtúbulos, la membrana celular de la bacteria va perdiendo como fuerza, va perdiendo como resistencia y empieza a irse desintegrando esos microtúbulos y empieza a deformarse la pared bacteriana y termina destruyéndose la bacteria, ¿sí? Esa es la función del medicamento. Comencemos a hablar de las penicilinas, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, hablemos primero, bueno, de las penicilinas de espectro reducido. Ya sabemos qué significa espectro reducido, o sea, no le apuntan a muchas bacterias. Cuando hablo de esto no quiere decir que sea solamente una o dos bacterias, sino de la gran variedad de bacterias que tienen. Por ejemplo, voy a decir un número X, esto solamente le pegan a 20 o 25 bacterias, y eso es bastante. Pero a comparación de otros antibióticos que le pegan a 50, 80 bacterias o a todas, pues eso es espectro reducido, ¿sí? Bueno, mire las bacterias, algunas de las bacterias que le pega este grupo, las penicilinas de espectro reducido. Aquí tenemos las que son para uso parenteral. Dentro de este grupo están las de uso parenteral, tanto en vía intramuscular como vía endovenosa. A este grupo, todo el grupo, hay que hacerle prueba de sensibilidad a la penicilina. Como esta es por vía parenteral, entonces hay que hacerle la pruebita intradérmica.
Las que son por vía oral de otros grupos, hay que preguntarle al paciente, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Si el paciente le dice uno que sí, mejor no darle ese medicamento. Ya sabemos, le podemos dar de pronto el grupo de las eritromicina o le podemos dar cefalosporinas. Tenemos la penicilina G sódica, la penicilina procaínica, la clemisol, la penicilina benzatínica. Estas 4 son de liberación inmediata. La penicilina benzatínica es una penicilina de depósito. Ella se va depositando y se va liberando gradualmente a partir del día 21. Por eso una penicilina benzatínica, uno la puede combinar con cualquiera de esas penicilinas para acción inmediata y luego la acción, digamos, residual, ¿sí? Tenemos la penicilinasa resistente. ¿Qué es eso de penicilinasa resistente? Cuando empezaron a crearse antibióticos, entonces empezaron algunas bacterias a generar una barrera protectora, por así decirlo, como un escudo protector contra la penicilinasa, que es el principio activo de las penicilinas. O sea, la penicilinasa es la que verdaderamente actúa para destruir la bacteria. Entonces algunas bacterias generaron como una barrera de defensa contra la penicilinasa. Entonces cuando se le administraba, por ejemplo, al paciente una penicilina procaínica, no le hacía efecto. ¿Por qué? Porque esa bacteria era resistente a la penicilinasa, que la penicilinasa era la que destruía la bacteria. Entonces a estos pacientes pues uno les ponía el medicamento y no les hacía efecto. Entonces se vio la necesidad de crear un grupo de medicamentos que matara a esas bacterias que son penicilinasa resistentes. Acá tenemos entonces, quizás estas 3 son muy comunes: la dicloxacilina, la cloxacilina y la oxacilina. Ellos son muy buenos para problemas dermatológicos, los pacientes que tienen forúnculos, ¿sí? O celulitis o el acné. ¿Cuáles son esas bacterias que son penicilinasa resistentes? La familia del estafilococo, ¿sí? Entonces estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, no le podemos utilizar penicilina sino este tipo de medicamentos. Entonces uno maneja, por ejemplo, con dicloxacilina, un forúnculo, un absceso, lo maneja ¿con qué? Con dicloxacilina, porque sabe uno que la bacteria que está ahí se llama estafilococo y los estafilococos son resistentes a la penicilinasa. Tenemos las penicilinas de amplio espectro, que son las aminopenicilinas. Estas aminopenicilinas, conocemos las 2. En mi época estaba solamente la ampicilina, era muy buena la ampicilina. Se manejaba meningitis vía oral con ampicilina. Me acuerdo tanto que se llamaba el nombre comercial de un producto de eso se llamaba Vinotal. ¿Qué pasó con la ampicilina? Subtratamientos y digamos el uso inadecuado. Mire, cuando yo estaba pequeño me mandaban a la tienda de don Rafael a comprar Vinotal 500. Gripa, échale Vinotal en una tienda. Y por eso ya se le creó resistencia a la ampicilina. Y apareció entonces ¿quién? La amoxicilina. Y con la amoxicilina estuvo pasando lo mismo con la ampicilina. En las droguerías vendían el Amoxal 500. Eso ya fue cuando yo llegué aquí a Colombia. En las droguerías vendían el Amoxal 500. Por eso la FDA empezaron pacientes a tener resistencia a la amoxicilina y dijeron no podemos seguir así. Fue cuando eso que la FDA, estoy hablando de hace que como unos 20 años, yo tengo 23 años de haber llegado a Colombia, hace como unos 20 años, en el año 2000, despuesito del 2000, la FDA sacó esa reglamentación: prohibido vender antibióticos sin fórmula médica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un fenómeno que se estaba presentando tristemente a nivel de Sudamérica. Y adivinen qué perratón combi era el que llevaba la bandera. ¿Sí?
Tristemente nosotros somos el país que generamos mayor resistencia bacteriana. ¿Y todo por qué? Porque la gente, primero por ignorancia de todo el mundo, con todo el debido respeto, ¿sí? Porque, hombre, yo tengo gripa, voy a la droguería y venga, el tipo de la droguería, venga, le clavo una inyección con lincosamida, oiga, tómese amoxicilina. Yo hay veces que voy a droguerías y escucho unas vainas con todo el debido respeto de los vendedores de medicamentos que yo digo, sacratísimo rostro. Y lo peor de todo es que la persona que está ahí, sí, ay, bueno, sí, véndamela. Y le venden la más cara. Y no saben el daño que se están haciendo. Moraleja, chicos, por favor, ustedes que son de la salud, ¿sí? No subtratamientos, no uso indiscriminado de antibióticos. Para toda la vaina es antibiótico. Y usted viera a los pacientes, ¿cómo se nos emberracan cuando no le mandamos antibióticos? Y no me va a mandar antibióticos, que tengo una gripa, tengo mocos y no me va a mandar antibióticos. No, tranquila, su merced, eso es viral. Salen, claro, como si la plata fuera de ellos, como si el medicamento saliera de las platas de ellos, médico HB, que no sé qué. Y los ve uno comprando en la farmacia enfrente del hospital, los ve comprando el antibiótico. Y como allá el señor si no les pregunta. Al contrario, es que ese médico allá no me quiso dar medicamento, que no sé qué. Claro, venga, mamita, yo acá le doy medicamento. Entonces, no eso, por favor, nosotros somos responsables de evitar esos subtratamientos y de evitar el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Sí? La ampicilina todavía existe, ahorita van a ver por qué todavía existe la ampicilina. Bueno, tenemos ahora la penicilina antiseudomona, que son las llamadas carboxipenicilina. Resulta que la pseudomona, creo que por allá en patología yo les hablaba, era una bacteria muy rara. No había fotos de una pseudomona. En mi libro de microbiología era un dibujo lo que había de la pseudomona. No, en serio. El día que, eso nunca se me va a olvidar. La pseudomona era la bacteria más rara. O sea, uno nunca pensaba en una pseudomona, en un problema de oído, en un problema de sinusitis, en un problema respiratorio, una bronquitis, una bronconeumonía, incluyendo una infección urinaria. Uno que iba a pensar en pseudomona, ¿sí? El día, yo me acuerdo tanto, eran como las 1 y pico de la tarde, y eso yo veía, estaba yo en el hospital, iba a entrar a rotación, y yo era estudiante de último semestre, de último año, y yo veía correr a todo el mundo por el hospital, corre, yo, ¿qué pasó? Miércoles, ¿qué pasó? Y venía un compañero corriendo y le dije yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están corriendo? No, que vamos para el laboratorio. ¿Por qué? Una pseudomona, en vivo y en directo. O sea, eso ni que Harry Potter, ni que, ¿cómo es que se llama? Crespos, ¿en dónde es que se llama la película? Ah, Crepúsculo, es la otra. ¿Sí? O sea, la pseudomona le quitó el primer puesto a la monja, al espejo, yo no sé quién, al aro y toda esa joda. Córrele, mire, eso era fila, para poder ver una pseudomona, digamos, en vivo y en directo, porque en los libros solamente era un dibujo de la pseudomona. Hoy día la pseudomona ocupa el tercer puesto de bacteria en las mujeres para infecciones urinarias. Ocupa el segundo puesto en los niños en otitis. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? A la resistencia bacteriana, al uso indiscriminado de antibióticos. ¿Sí? Entonces, los laboratorios, como era una bacteria que uno no pensaba nunca que fuera así, sí, pues no había medicamento, y mucha gente se murió por una otitis, muchos niños se murieron por una otitis por pseudomona, muchas mujeres perdieron un riñón por una infección urinaria por una pseudomona. Entonces los laboratorios tuvieron que hacer pues un medicamento para la pseudomona. ¿Por qué? Porque ya se estaba presentando frecuentemente. Entonces son las carboxipenicilinas. A pesar de que es exclusivo para pseudomonas, pues la configuración bioquímica del medicamento pues sirve para otras bacterias, ¿no? Aquí tenemos las carbenicilinas, las piperacilinas, que son buenísimas para pseudomonas.
¿sí? Mire, para anaerobios, ¿no? Que son difíciles, esos pacientes que con peritonitis que hay que dejarles la pared abdominal abierta para evitar una gangrena. Entonces son muy buenos, el clostridium que les hablaba ahorita, el de la gangrena, bacteroides frágiles. A mí nunca se me olvidará ese día, eso nosotros no entramos a clase por ir a hacer fila y a ver una pseudomona, porque cuando íbamos a, uno decía, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de ver una pseudomona? Ahorita la regala uno. Bueno, tenemos ahora penicilinas inhibidores de la beta-lactamasa. Es muy parecido a la penicilinasa, otras bacterias que no lograron inventarse o crear esa barrera protectora contra la penicilinasa, crearon esta barrera contra la beta-lactamasa, ¿sí? Que es otro tipo de muro, otro tipo de barrera de defensa que la bacteria ha creado para hacerse resistente y evitar que un medicamento la mate, ¿sí? Entonces están los inhibidores de la beta-lactamasa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, son combinaciones. Miren la primera combinación, que es sulbactam con ampicilina. Es irónico que si yo le doy ampicilina solita a un paciente, la ampicilina me haga gárgaras, la bacteria me haga gárgaras con la ampicilina. Pero si yo, ¿sí? Si yo la uno con el sulbactam, la bacteria se vuelve débil y ahí la ampicilina puede actuar, ¿sí? Son muy buenos estas combinaciones. Mire, aquí tenemos también con la amoxicilina, que es hermana de la ampicilina, ¿sí? Tenemos la piperacilina con el tazobactam. Son muy buenas, especialmente en los niños con problemas respiratorios, tanto vías respiratorias altas como bajas, son muy buenas. ¿Cuál es el inconveniente? Que son cariñositos. Eso es un frasquito así chiquitico, viene el polvo, ¿sí? Ahí, para mezclar, o sea, echarle agua hervida y mezclarlo y darle cucharaditas. Pero digamos que, bueno, la última vez que yo así por curiosidad averigüé el clavulín, que era el ácido clavulónico, con la amoxicilina, valía el frasquito, es una micoquita así de grande el frasquito, 80.000 pesos. Y eso hace rato, antes de pandemia, ¿sí? Y hay que darle 3 veces al día. O sea que el frasquito en 2-3 días se acaba. Ahorita no sé cuánto estará, pongámosle que 100.000 pesos, pero son muy buenos, son muy buenos. De esos niños que tienen así como bronquitis, que el miércoles dice uno, ay, bueno, ese chinito me puede complicar fácilmente con una bronconeumonía, y pues para evitar también la colita, o sea, chuzar al chinito, la cola, pues lo podemos manejar con esto, son muy buenos, ¿sí? Pero miren lo que se ha llegado a la necesidad, ¿no? De unir los medicamentos. Este me va a generar unos efectos secundarios y este aparte otros, este uno, este aparte otro. Entonces miren lo que hemos tenido que hacer también. En la medida que se crean nuevos medicamentos también, estos nuevos medicamentos traen consigo nuevos efectos secundarios. De repente algunos efectos secundarios son muy graves o se van a presentar a corto tiempo, ¿sí? Entonces esa partecita. Bueno, las cefalosporinas es la otra familia de las penicilinas, las cefalosporinas. Son muy buenos, ustedes de pronto lo van a escuchar mucho porque se usan, son muy buenos para pre, trans y posoperatorio. Entonces, por ejemplo, para cubrir un pacientico antes de una cirugía, entonces estas son buenas, o durante la cirugía, por ejemplo, cuando se está haciendo una laparotomía exploratoria, que hay que lavar la cavidad abdominal y hay que lavar las vísceras con antibiótico, estas son muy buenas. O cuando ya queremos, después de la cirugía, cualquiera que sea la cirugía, ahí sea una onicotomía, que le quitamos una uña al paciente, alguna pendejada o una exodoncia, alguna vaina, este grupo de medicamentos son muy buenos. También lo podemos administrar en pacientes que sean alérgicos a la penicilina, ¿sí? La cefalosporina. Hay 4 generaciones. Pues obviamente la primera generación fueron los primeros que aparecieron netamente para uso endovenoso, solamente por vía parenteral. Y ya después empezaron a crear nuevos medicamentos que se podían utilizar tanto por vía oral como por vía parenteral, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los de la primera generación, la cefalexina buenísima, de primera generación, la cefalotina, la cefasolina. O sea, prácticamente estos son los que yo uso mucho, ¿sí? El cefadroxil, me gusta mucho pre, trans, posoperatorio. ¿Ah? Esas de primera generación. No quiero decir que las de segunda, tercera y cuarta generación sean malas, no, son buenísimas también. Todos los grupos de la cefalosporina son muy buenos. Tenemos segunda generación, el cefuroxima, muy bueno, el cefamandol, el cefematol. Estos vienen por vía parenteral y vienen por vía oral. A partir de acá, viene para vía oral y para vía parenteral, ¿sí? Vías urinarias, infecciones de vías urinarias, sobre todo en mujeres que sufren de muchas infecciones urinarias y han sido como toreadas con mucho antibiótico, para ir a la fija 1, evitar de pronto una resistencia. Las cefalosporinas son muy buenas. Tercera generación, el cefotaxime, el cefipime, el cefitocima, ceftriaxona, cefoperazona, también son muy buenos, son utilizados todos pre, trans, post, también por vía oral, por vía parenteral. Y cuarta generación solo tenemos una, el cefipima. Anteriormente teníamos dos, pero ahorita les muestro cuál era la que estaba acá antes. Empezó a mostrar bioquímicamente como unas características que no la producían los de cuarta generación, pues como solamente tenemos una, pues señalo esta. Entonces le sacaron grupo aparte, le sacaron un grupo aparte que ahorita lo vamos a ver. Bueno, los monobetalactámicos también se usan mucho, este grupo de fármacos. Tenemos el Astreonam, muy bueno para infecciones respiratorias, muy bueno para infecciones gastrointestinales. Carbapenens, los carbapenens son, son penicilinas de última generación, son bastante costosas, solamente para uso intrahospitalario y por vía parenteral, nada más, ¿sí? Profe, Señor, espérame, ¿puedo retirar? Es que sí, tu tranquilona de nervios. gracias. Carbacefen, el carbacefen era la cefalosporina de cuarta generación y le sacaron grupo aparte, el carbacefen, ¿sí? Y ya, se acabó. Mira que Bueno, listo chicos, entonces con esto nos vamos para